Hoy mismo, en esta tarde del 23 de septiembre de 2021, justo en este momento, estamos escribiendo esas páginas que un día comenzaron a escribirse, como decía, entre estas mismas piedras. Son patrimonio con mayúsculas y son la historia y las historias de nuestro pueblo. Las piedras que tuvieron cautiva a una Magdalena para prohibir el amor que sentía por Jerónimo. Ahí dentro quedaron los lamentos, las súplicas, la desesperación, las ganas de vivir de una mujer enamorada. Una historia que quedó atrapada entre esas piedras y que hoy mismo se convierte en leyenda, para transmitir a todos, aquel que quiera conocerlo, el amor imposible entre aquellos dos jóvenes enamorados. Una pasión que hoy impregna cada rincón de nuestro pueblo y que se ha convertido de forma natural en el motivo central de las páginas de esta historia que está escrita en este año 2021. Y ese motivo no es otra cosa que algo tan sencillo pero a la vez complicado, tan querido, tan odiado, tan buscado y deseado como es la palabra amor. Los tiempos que corren nos obligan a convertir la tradición oral en tradición escrita. Y en ese punto, Luis, Álvaro, quiero daros las gracias por tomar la iniciativa y lanzaros un día a detallar negro sobre blanco lo que aquí pasó en un día y embellecer un guión que hasta ese momento carecía de rigurosidad. Por supuesto, a la iniciativa por la Asociación de la Magdalena, Isabel, Julia, Marisol, por vuestro tesón, vuestro esfuerzo, vuestro interés por dar forma a una obra que promete ser inolvidable. Y por supuesto a los artífices, que luego veremos, a los actores como Elena Irureta, Daniel Albaladejo y Javibi. Muchas gracias. Y así paso a paso, con su historia, con sus historias y sus personajes, con su patrimonio, con sus calles y rincones, con sus fuentes y sus plazas, con sus paisajes, con su otoño y su verano, con sus casas rurales y sus restaurantes, con sus fiestas, con sus eventos también, Pasarón de la Vera quiere convertirse en el pueblo del amor. Tenemos el escenario perfecto, tenemos la historia, tenemos la leyenda, tenemos los motivos preciosos. Lo único que hacemos y que ya estamos haciendo es rescatar nuestro pasado y darle sentido en el presente para que se convierta en el futuro de nuestro turismo, de nuestra cultura. Iniciativas como la colocación de puntos selfies en la localidad que irán más en los próximos meses y que pretenden ser una primera guía para el turista. Y es que no solo están situados para indicar que ese es un buen lugar para una fotografía, sino que también dan posibilidad para acceder a la página web que hemos creado a través de un código QR. Iniciativas que, como digo, van a continuar en los próximos meses y que continuarán definiendo y marcando esta hoja de ruta que creemos es la más acertada, la más necesaria para poner a Pasarón de la Vera en el mapa del turismo, como el pueblo más romántico, como el pueblo del amor. Me toca dar el paso a Isabel Hernández, presidenta de la Asociación La Magdalena, que nos va a desgranar un poco más sobre el proyecto que he presentado. Muchas gracias. Lo que sí quiero comentaros es que esto surge por la necesidad que se nos crea de poner Pasarón en el mapa. Todos los alcaldes y todas las personas que estáis aquí sois cercanos a la zona y lo tenéis muy bien colocado, pero hay mucha gente que no sabe dónde está Pasarón ni el patrimonio que tiene. Luis me comenta que está en el Parador de Plasencia, ¿te acuerdas? Que estás en el Parador de Plasencia y están las rutas a visitar desde Plasencia y pasan directamente de Plasencia a Jaraíz. No nombra ni Tejeda, ni Torremenga, ni Pasarón de la Vera, con ese casuplón que tenemos ahí que tiene su importancia. A Luis le enamora la leyenda más que a la misma Magdalena y empieza a manejar el tema de la leyenda. Yo le damos las gracias porque esto no hubiera sido posible sin ellos, evidentemente, pero sin vosotros. Este proyecto arranca cuando es alcalde José María y se lo presentamos a José María en un principio y ahí empezamos la andadura, luego ya coge el relevo Samuel y seguimos, dale. Pero a quien yo sí que quiero dar las gracias, amigo Luis, aparte de a ti y a ti que lo habéis escrito y lo habéis escrito muy bien, yo sí quiero dar las gracias al pueblo de Pasarón. A todos vosotros os han contado vuestros abuelos, vuestros padres, vosotros a vuestros hijos y a vuestros nietos la habéis contado la leyenda de la Magdalena. ¿Por qué está viva la leyenda? ¿Por qué sigue viva Magdalena en este pueblo? Por vosotros, por Pasarón. Resumiendo, gracias, gracias, gracias a ese pueblo de Pasarón que ha mantenido viva nuestra leyenda. Muchas gracias, Luis. Se hará llegar por lo que habéis hecho con ese libro. Y José Antonio, que... Y José Antonio, bueno, José Antonio, bueno, eso ya, es que si no ponga a echarle flores a José Antonio no para. Estaba en un convento y en aquella época ya sabéis lo que pasaba. Una dama la echaba en un convento. ¿Sabe Dios si fueron amores prohibidos o no? Eso ya se lo dejo a estos señores.
Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por haber mantenido viva a nuestra Málaga.